creo que es interesante, Francisco Ubieta, preguntarte de esta declaración que se conoció a través de las redes sociales del precandidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien explícitamente y a través de publicaciones que hizo en su cuenta de Twitter y otros, le entregó su apoyo a Rodrigo Díaz. Y me quedó una frase que la incluimos incluso en nuestros titulares. Daniel Jadue llamó a votar por Rodrigo Díaz y dijo, comillas, para impedir que la derecha gobierne 1 metro cuadrado de Chile. Opinión de Francisco Ubieta de esto que le estamos diciendo. Mira, cuando tú haces de tu objetivo político derrotar a tus adversarios, quiere decir que estás pensando en algo muy mezquino y muy pobre para Chile. El objetivo, a mí me encantaría que el objetivo de Daniel Jadue haya sido, por ejemplo, no sé, que gane Rodrigo Díaz para que podamos gobernar con nuestras ideas, o para que podamos, no sé, hacer una región más igualitaria, o no sé, o alguna idea, pero cuando tú haces de tu objetivo político derrotar al adversario, quiere decir que estás hablando en una sintonía que no es la que quiere hoy día la mayoría de Chile, que son independientes, que no se identifican ni con la izquierda ni con la derecha. O sea, está en unas lógicas del Partido Comunista de la Guerra Fría, por ahí, no ha evolucionado un poco Jadwe. Eso con respecto a Jadwe, pero sí, lo otro es con respecto a Díaz, porque él ha venido disfrazando, y lo voy a decir disfrazando porque a la luz de los acontecimientos ya de manifiesto que así ha sido, disfrazado su campaña de independiente, pero fíjate que es una independencia muy divertida, porque tiene el respaldo de todos los candidatos presidenciales de la izquierda. Y ninguno, por ejemplo, de los independientes conocidos a nivel nacional, que salieron en la Constitución Constituyente, se ha manifestado, digamos, a él se disfrazó de independiente para hacerse pasar por independiente en esta elección, pero resulta que la maquinaria que tiene detrás es la misma de los partidos de la izquierda. La pregunta que queda es, usted como independiente, señor Díaz, si es que llega a salir gobernador, cosa que yo espero que no pase, ¿con quién va a gobernar la región? ¿Quiénes van a ser sus equipos? ¿Van a ser también militantes de los partidos, devolviendo el favor que le están entregando hoy día los candidatos de la izquierda? Entonces hay que ser sincero con la gente y decir, bueno, esta independencia queda de manifiesto que ha sido una estrategia electoral más que una definición de principios de Rodrigo Díaz. Bueno, ahí se incorporó Amaya Alves, que como primera mayoría en la elección de convencionales constituyentes tiene un liderazgo indiscutido aquí en la región del Biobío, que se lo ganó en las urnas. ¿Qué te parece la expresión de Francisco Ubieta? Entre paréntesis, Amaya Alves, ¿vas a votar en la elección de gobernador regional? Sí, voy a votar el próximo domingo. ¿Y por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Sí, me costó decidirlo un poco porque no fue mi opción en la primera vuelta, pero yo creo que es importante votar a alguien que crea en el cambio, que crea en la transformación constitucional, que vaya a apoyar el proceso constituyente desde el territorio del Distrito 20, así que voy a votar por Rodrigo Díaz para gobernador. ¿Te costó la decisión, parece, Amaya, o no? O sea, conozco a Rodrigo hace muchos años, Sí, estudiamos Derecho, cuando él estudió Derecho estudiamos casi al mismo tiempo, así es que nos conocimos desde la facultad. Tengo una buena imagen de él, no creo que veamos el mundo desde el mismo lugar, mi mirada es un poquito más de protección ambiental, de pueblos originarios, su trabajo ha sido un poco distinto, pero lo respeto, me parece una persona muy inclusiva y me gusta mucho su forma, me parece una persona muy respetuosa. Amaya Alves, sí, disculpa que te interrumpa, no quiero ser irrespetuoso, pero ¿qué te parece esta expresión de Daniel Jadue, el precandidato comunista que le entregó ayer su apoyo a Rodrigo Díaz, pero lo hizo con la siguiente expresión? Dijo, para impedir que la derecha gobierne 1 metro cuadrado de Chile. Eso es entre comillas. Esta expresión de causa de Daniel Jadue, ¿qué impresión te merece, Amaya? Yo creo que un poco la forma de Daniel Jadue, que a mí tampoco me interpreta tanto, ¿sabes? No me gustan los binarios, no me gustan los lugares cerrados, no me gustan los blancos, los blancos, negros, buenos y malos, no me parecen reales. Me parece que son esas expresiones como dicotómicas para crear esa sensación de todo o nada, y no me gusta. Primero porque no es real, porque el mundo está lleno de grises, está lleno de
en el fondo de posibilidades de trabajo conjunto, de hibridaje, no, no, de verdad, lo creo sinceramente. Creo que no tengo que pensar exactamente igual que Rodrigo Díaz para estimar que sería bueno que él fuese gobernador. Y entonces, y si sale la otra candidata, también vamos a trabajar. Entonces no me gusta el todo o nada, porque además creo que a las personas sensibles, yo me considero una persona sensible, nos produce cierta angustia. Yo no sé si a Francisco le pasa eso, que el abismo, la idea de o votas por mí o nos vamos al caos, Amaya, a fíjate la que ciudadanía. yo le comentaba a Álvaro delante que ese lenguaje está, o sea, de lo más alejado de los resultados que vimos en la elección pasada, porque, o sea, la mayoría de Chile no es ni de derecha ni de izquierda, entonces le está hablando a un público bastante restringido hoy día y con un lenguaje además como de guerra, como un lenguaje así como de, oiga, que no gane la derecha para que gobierne nuestras ideas, para que, no sé, seamos todos más iguales, pero que no gobierne la derecha, hacerlo tu objetivo, habla de poco Oye, contenido y de poca realidad. sí, pero Además, ¿sabes lo que pasa? Perdón, sí, lo que, otro que me ocurre es que yo creo que uno tiene que hacer el trabajo de intentar demostrar que las ideas que uno propone son mejores y dar un fundamento, Eso. decir por qué. Pero en el fondo tratar de trabajar destruyendo o denostando al que está al frente, me parece además un poco básico. O sea, no me digas lo que no te gusta, dime lo que te gusta y dime por qué, y dime cómo lo vas a hacer. Pero en el fondo siempre, o sea, la crítica, me parece, dicho de otra manera, me parece que la crítica es más fácil. O sea, criticar, denostar, decir que me carga, es una manera un poco más fácil, y creo, pues lo digo yo, que proponer. O sea, dime cómo lo vas a hacer, dime qué vas a cambiar, dime cómo lo vas a lograr. Señala, en el fondo, qué herramientas vas a utilizar, con quiénes vas a trabajar. No sé, sí. yo preferiría Eso es. eso. Oye, Esa es disculpe la que... pregunta que queda, perdón Álvaro, esa Sí. es la pregunta que queda hoy día, porque si Rodrigo Díaz, que, repito, se ha vestido de independiente toda esta campaña, recibió el apoyo de todos los partidos, en el fondo, ¿con quién va a gobernar? ¿Va a gobernar con lo independiente, que él se dice cero? ¿Va a gobernar con gente del Partido Comunista, que ayer le entregó el apoyo, y etcétera, etcétera? Esa es la pregunta que queda de fondo y que yo creo que él debiera sincerar de aquí a la elección. Bueno, Pero Francisco, perdona, sí, no, pucha, si yo estoy entretenido aquí también escuchándolo, así que no hay problema. llegamos muy Amaya, conversadores hoy oye, día. No, esa está es la bien. tónica, sí. Oye, Sí. Amaya, a Miguel hay que dejarlo ahí nomás escuchando y nosotros conversamos, sí, oye. Yo estoy contento. No, Pero me gustaría hacerle si me permiten, una breve pregunta a propósito de esto que me encantó, que me voy a apropiar del lenguaje de Amaya Alves cuando habla del lenguaje binario, ¿ah? De ceros y unos. Pero resulta que uno se encuentra, uno entiende, Amaya, Francisco, que estamos en la recta final de la campaña, ¿ah? Y que la lucha por el poder, que finalmente es el fin último de la política, ¿verdad? Alcanzar el poder, no por alcanzar el poder, sino que para poder desarrollar, en teoría, digo, Para poder hacer el bien común. es, claro, efectivamente, para luchar por el bien común, para ejercer el bien común, ¿ah? Entonces, el punto es, entiendo yo que estamos en los últimos días de campaña y que el lenguaje tiende a ser binario, ¿ah? Como dijo Amaya Alves. Pero resulta que el senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, también propone esta realidad en blanco y negro, como dice Amaya Alves, pero también con un contenido doctrinario, ¿ah? Él dice que hay que revivir la CODE, ¿ah? La Confederación Democrática. Y eso tiene un sentido para algunos, para los que vienen del mundo de la derecha y que alcanzaron a vivir la unidad popular, significaba la oposición más tenaz al gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, revive pasiones, ¿cierto? En uno y otro lado. Entonces, Francisco Chaguán dice: revivamos la CODE, e invita a los partidos que formaron la Confederación Democrática, que básicamente en aquella época era el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, ¿cierto? Hagamos un poco de historia. Ahí no estaba el Partido Socialista, que después formó la Concertación, porque era parte del gobierno. Tampoco estaban los radicales. Pero llama a revivir la CODE, lo dijo Francisco Chaguán, un senador de Renovación Nacional con una alta votación. ¿Y lo dijo para qué? Para evitar, dijo él, el tsunami rojo de extrema izquierda.
Amaya Alves, ¿tú te sientes parte de un tsunami rojo de extrema izquierda al que hay que tratar de No, evitar? no, yo creo que esa es nomenclatura de la Guerra Fría. Eh, yo no conozco al senador Chaguán ni conozco mucho su trayectoria, digamos, de fondo, como Sí. diciendo de dónde saca esas ideas. Me parece un uso anacrónico, o sea, absolutamente desfasado en el tiempo, de una nomenclatura que fue utilizada para unir fuerzas políticas en contra de la unidad popular en tiempos de la Guerra Fría. Estamos hablando ahora, primero, que el espectro político se ve bastante distinto, y además me parece un poco irrespetuoso con la democracia cristiana, en el sentido que la democracia cristiana fue y ha sido una fuerza política muy relevante de la transición post-dictadura. Mm. O sea, si pensamos que el primer presidente post-dictadura fue Patricio Aylwin, digamos, conocido y muy importante líder de la democracia cristiana, y después estuvo Eduardo Frei, y hemos tenido históricamente grandes figuras que se manifestaron en contra de la dictadura, en contra de la violación de derechos humanos. Otra cosa es que no hayan logrado el cambio constitucional, pero por un lado me parece que no se condice con el rol que ha jugado la democracia cristiana en el periodo post-dictadura, y además es no ver el espectro político, es no entender que más allá de la unidad popular hoy día existen una serie de fuerzas políticas renovadas, podríamos denominar progresistas, y además es no entender el mundo de los independientes, que en definitiva fue la fuerza política más fuerte de la última elección. Entonces me parece Sí. anacrónico, la verdad. Oye, a ver, Francisco, te entrego al tiro la palabra, pero me gustaría hacer una reflexión, porque yo tengo 54 años, me gusta lo que hago, tengo una pasión enorme por este ejercicio de de la discusión con total libertad. Observo con atención la realidad y tengo la impresión de que hay una parte tan importante de la población que no se siente interpretada por las divisiones que fueron tan dramáticas del gobierno de la Unidad Popular y del drama del post-Unidad Popular, el drama de la dictadura. Yo tengo la impresión que para una parte tan importante de personas que tienen, por ejemplo, 40, 45 años, hoy día 30, imagínate los que tienen 20, hablarles de la CODE, ¿ah? De la Unidad Popular incluso, discúlpenme a mis antiguos amigos que yo conozco del PS, del PC, termino al tiro, es como decirle a una persona de nuestra edad, mira, revivamos la República Socialista de Marmaduke Grove. No sé si me explico. Entonces, es como dice Amaya, estimado Francisco, hay un anacronismo tan brutal en tratar de hacer esta división. Y además yo concuerdo contigo, Amaya. O sea, significa desconocer una parte de la historia. Porque ¿qué es lo que está haciendo Chaguán? Chaguán está diciendo, y te entrego al tico la palabra, Francisco, para ver si tú estás de acuerdo con él. Chaguán dice, para que no gane la izquierda que representa tu sector, Amaya, el Frente Amplio, en la alianza con el PC, entonces nos unimos todos los demás, la concertación con Chile Vamos. ¿Tú estás de acuerdo con él, Francisco? Mira, primero que nada, hay que separar las cosas. El lenguaje a mí no me gusta, no entiendo lo que es la CODE, no, porque tú lo dices, hoy día ya es parte de un pasado que muchos no entendemos y no vivimos por lo demás. Y hay que entenderlo como una figura política que le está hablando a su público. Chaguán es senador por la quinta región, donde hay una gran cantidad de ex marinos y de personal de retiro de las Fuerzas Armadas, y probablemente está buscando por ahí su nicho para, no sé si Chaguán va a la reelección ahora, creo que no, pero en el fondo hablándole a un público que es de él, un público yo creo que es más duro. Pero fíjate que el fondo del asunto, el fondo al que va, al de unir a distintas fuerzas políticas, de hoy día de derecha y de centro y quizás un poquito más allá, no es algo nuevo, ¿ah? Lo propuso, no sé si lo propuso, pero Lavín habló algo de eso, de un gobierno de unidad nacional para el próximo periodo, incluyendo figuras potentes y serias, tanto de la derecha y la izquierda, para poder en el fondo darle un poquito de gobernabilidad al país. Entonces, él está hablando de algo de decir, oiga, hoy día, a todo esto, ayer se las recomiendo una entrevista de Carlos Uneus en La Segunda, de 2 páginas, donde habla a propósito de la democracia cristiana, de lo mal que lo ha hecho estos últimos años, y donde dice, oiga, si el único constituyente que sacaron fue el presidente del partido, eso es impresentable en cualquier parte del mundo. Eso habla de que las cosas, de que han abandonado su filosofía. Entonces, hay mucho huérfano en la democracia cristiana, muchísimo huérfano en la democracia cristiana, y que hoy día no se siente identificado con un partido que está yendo
hacia la izquierda cuando ha perdido y hoy día el centro y la independencia política es lo que la está llevando, por así decirlo. Entonces, no es extraño decir, oiga, en la próxima campaña no sería raro que se sumasen figuras del lado moderado de la democracia cristiana, del lado moderado de la izquierda, a una campaña de un candidato de centro derecha. Yo creo que eso hay que considerarlo, que podría ser muy potente. Francisco, pero ¿no te parece que el lenguaje, al igual que el que usaba Jadwe, Sí. es ese lenguaje binario, No me gusta. tsunami, ¿no es cierto? No, Tsunami no me rojo, gusta. extrema izquierda, o sea, da la impresión, aunque quiera hablarle a su público, que le habla en términos súper de trinchera. Ahora, yo creo sí efectivamente que un gobierno comunista, no puesto en términos binarios ni extremos, no, un gobierno comunista, dicho con esa palabra, sería muy malo para Chile, digamos. Y en ese sentido hay que combatirlo, pero con las ideas, no con la frase rimbombante de que generan miedo, digamos. Oye, No, pero yo estoy muy lejos de ese discurso. en todo caso, hay que decirle al senador Chaguán que no interpreta mucho al electorado de la región de Valparaíso, porque acuérdate que una de las regiones en Chile donde no hay segunda vuelta Donde no hay segunda vuelta. a gobernador es precisamente la región de Valparaíso. Sí, pues, Y pero Álvaro, un digámoslo, senador, que sí, pues, ganó pero Rodrigo Mundaca. Exactamente, de Modatima. Rodrigo Mundaca, el líder histórico de Modatima, Mm. por la lucha por el agua, por los territorios. O sea, si oye, hay un electorado que votó a favor de un cambio profundo del modelo, fue el de la quinta región. O sea, pero ojo que un Francisco, senador, Álvaro, ojo que un sí, senador necesita 20%, 15%, 18% para salir. Entonces, él no le habla a la mayoría. Mm. sí, bueno, tienes razón. Ahora, yo tengo la sensación que hay una realidad que probablemente hay una parte de los políticos y las políticas que no tienen la capacidad de leer. Porque, porque resulta que aquí, fíjate que aquí en Concepción, Pancho, ganó Amaya Alves en la elección de convencionales constituyentes. En la elección de concejales, donde tú competiste, ganó Andrea de la Barra. Ella Ecologista. es militante del Partido Ecologista Verde. Y lo hizo con una campaña de muy pocos recursos, trabajando y haciendo trabajo territorial en las zonas rurales de la comuna de Concepción y centrándose en un intenso trabajo barrial en la Villa Cap, donde habitualmente su familia ha vivido. Y en la región de Valparaíso gana el líder natural de Modatima, cuya bandera de lucha es precisamente la recuperación de los derechos de agua. ¿Ya? Y ganó en Valparaíso. Por lo tanto, creo yo que hay una parte de los políticos y las políticas que no están leyendo lo que pasa y probablemente en la elección parlamentaria que viene tampoco lo van a hacer. Por lo tanto, yo creo que está igual de abierta. Y para preguntarte algo directamente, Pancho y Vieta, en el sector político tú representas la centro derecha o la derecha. ¿Hay temor? ¿Hay una especie como de diáspora? Ahí están yéndose los capitales del país. ¿Existe temor a que ganen personas vinculadas al Frente Amplio, donde está Amaya Alves? Recuerdo que Amaya es militante de Revolución Democrática. Entonces, ¿le tiene miedo al triunfo del Frente Amplio y el PC? Yo tengo una pregunta para Francisco de eso. Ya. Bueno, Sí, dale. Ya. Francisco, ¿qué le dices? Porque yo sé que a ti te interesa la política y yo veo que a ti, en el fondo, te mueve la política, te mueven las ideas, sí. te mueve, en el fondo, seguramente un modelo de sociedad. Pero ¿qué le dices a las personas que tú conoces, que están, justamente como decía recién Álvaro, asustadas y que quieren conversar, pero antes te explican, y abro comillas, no, pero yo ya saqué plata, yo ya abrí la cuenta afuera, yo en realidad me voy a quedar un ratito más, pero ya estoy sacando la visa para irme no sé dónde? Porque eso yo lo he escuchado y en el fondo, ¿desde dónde le hablas a esa persona en tu mirada de sociedad si parece que primero está la vía de salida y después hablamos de lo que pasa aquí? Es que ¿sabes lo que pasa, Maya? Todo esto es el resultado de lo que se ha venido viviendo en Chile, porque cuando uno dice, nosotros teníamos un Congreso que respetaba la Constitución, y la Constitución era un marco súper claro en el que nosotros podíamos vivir, nos entendíamos, progresamos, nos convertimos en un país serio en el mundo, pero de un día para otro, de un mes para otro, resulta que ese Congreso ya ni siquiera respetaba o ya ni siquiera respeta
esa misma carta, yo no soy abogado, no hablo como carta fundamental, sino esa misma declaración de principios que todos compartíamos, y se va al tarro de la basura, digamos. Ya no hay respeto por lo que hoy día nosotros construimos, nosotros como país todos, durante todos estos años. Entonces, finalmente, obviamente el miedo existe, y existe el miedo porque todavía la izquierda representada por todo, partiendo por Proboste, por Jade, por Boric, no han sido capaces de decir, bueno, Boric creo que lo dijo ayer, no han sido capaces de decir claramente, oiga, los fondos son inexpropiables porque son de cada persona. Entonces, obviamente que eso te produce miedo. Y eso, cuando tú ves que eso podría llegar a pasar, y más encima podría llegar a ganar el Partido Comunista, el Partido Comunista que no ha sido exitoso en ninguna parte del mundo, por así decir, si somos claros, obviamente que te asusta. Y a lo mejor si tú esto lo decías 2 años atrás, todo el mundo se hubiera reído y decir, no, pero ¿cómo no vamos a venir a Chile si estamos lejos de que pasen esas cosas? Pero resulta que la evolución de los hechos ha sido tan rápida y tan lamentable para las confianzas de nuestro país, que hoy día todo puede pasar. Ya, pero hay dos cosas, Pancho. Lo primero, la constitución que tú dices que nos representaba a todos y que nos daba tan buenas, digamos, estructuras de poder, fue una constitución impuesta. Entonces, en el fondo, ¿cómo nos vamos a decir que es una constitución que fue impuesta sin democracia? No, pero está bien. Es que mi pregunta iba a otra cosa, Pancho. Mi pregunta iba a ¿cómo hablas de Chile? ¿Cómo hablas de querer normar la sociedad si en el fondo ya estás tomando las precauciones individuales para que no te toque? O sea, ¿de qué compromiso país me hablas? Esa es mi pregunta. Pero es que yo te devuelvo, ¿que no te toque qué? El bolsillo. Bueno, o sea... Pero ¿no es natural querer defender lo que tú has construido con tu trabajo? O sea, ¿dónde está el bien común? Eso es mi pregunta. Pero pero somos las personas naturales, tú, yo, las encargadas del bien común de nuestro país. No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que el Estado y el gobierno es el responsable del bien común. Pero cada uno de nosotros como persona puede hacer lo mejor posible como ciudadano y respetar las leyes y todo, pero exigirnos a cada uno de nosotros que la solidaridad nos exige. A ese punto al que voy. La solidaridad nos exige. El Estado puede ser solidario, pero el Estado no puede obligar a las personas a ser solidarias. Yo entiendo dónde va Amaya, y me gustaría, porque no quiero interpretarte, Amaya, pero creo que le falta una vuelta más a tu pregunta, Amaya, porque a mí me parece una interpelación válida. ¿Qué es lo que motiva finalmente, digamos, este temor? Yo no hablaría de miedo, este recelo, esta incertidumbre? ¿Es la pérdida de los recursos individuales o es esta visión de bien común que tiene la centro derecha? Me parece que por ahí va tu interpelación, Amaya, ¿o no? ¿Cómo vas a disputar una idea país? O sea, dime, me la quiero jugar por Chile, pero todos mis fondos los tengo en un paraíso fiscal. Entonces, si pasa algo que no me gusta, no importa. Entonces, ¿de qué compromiso país me hablas? Si en el fondo nos estamos jugando el futuro de Chile en este proceso constituyente. ¿Y por qué tiene que estar la plata? Pero la pregunta, ¿por qué tiene que estar la plata en Chile para poder opinar con derecho y con respaldo? Yo creo que son cosas distintas. Yo creo que se está caricaturizando una cosa. Oiga, yo tengo mi ahorro en cualquier parte del mundo, pero por eso no puedo o por eso no soy digno de opinar en mi país. Yo creo que hay que tener cuidado de eso. Donde está tu patrimonio, normalmente es donde tú pagas impuestos, y los impuestos son los que llevan adelante las políticas sociales. Entonces, si hablamos de políticas sociales más fuertes, es porque evidentemente van a haber más impuestos. Y entonces, no sé cómo uno opina si no tienes en el fondo el corazón y la billetera donde estás opinando. Porque si no es más fácil. Mira, yo creo que esa es un punto fundamental de diferencia, casi filosófico, en lo que nosotros vemos, en la manera en que vemos la sociedad, digamos. O sea, hoy día el Estado es el que tiene que ser solidario hasta cierto punto, porque tampoco puede ser una cosa, digamos, convirtiendo en un Estado que esté en crisis, como estuvo Grecia, como estuvo España, que no tenía plata para poder sustentar sus políticas. Pero otra cosa es exigirle a las personas que con el esfuerzo de su trabajo, con sus ahorros, también sean solidarios. Y en esa, ahí nosotros tenemos, yo creo, una diferencia fundamental, porque no se puede vivir
con miedo a que te quiten lo tuyo. Y hoy día, lamentablemente, lo que está pasando en Chile es que nadie asegura que no te quiten lo tuyo. Pero Francisco, mira, déjame preguntarte, perdona, ¿puedo hacer una pregunta, Álvaro? Sí, claro, claro, por favor, sí, No, estoy fascinado, está muy entretenido. ya, Muy no, interesante. te lo pregunto de otra manera. ¿Tú de verdad piensas que como sociedad no tenemos responsabilidad en que haya personas en situación de extrema pobreza como sociedad? O sea, que todos tenemos cierta responsabilidad en que en Chile exista personas en condición de extrema pobreza. Mira, te lo grafico aún más. ¿Tenemos responsabilidad que en Chile exista personas en situación de calle? Yo personalmente pienso que sí, que como sociedad Yo también. tenemos una responsabilidad y que el objetivo debería ser que nadie esté en situación de calle, que toda persona tenga derecho a una vivienda digna. Y para eso hay que Absolutamente, pero por pero ejemplo, para eso hay que pero lo que ponerse pasa la es que mano en el corazón y en el bolsillo, Francisco. Y si sacaste toda la plata, Amaya, se pueden hacer muchas cosas con lo que hoy día tenemos. Por ejemplo, hay falsos exonerados que están recibiendo millones y millones de pesos hace muchos años. Entonces, ¿por qué mejor no transparentamos eso y decimos, bueno, aquí tenemos plata? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que no está la voluntad de decir necesitamos un Estado más eficiente y que gaste menos en cosas que no son necesarias. pero tú de verdad piensas que con eficiencia vamos, yo pienso que es más profundo, Francisco. O Yo sea, pienso hay que que partir por algo. Hay que partir por pero algo. Eficientemos y veamos cuánto falta. pero Y cuando de tú ahí hablas de planteamos. solidaridad, cuando tú hablas de que como individuos no tenemos que ser solidarios, ahí yo estoy profundamente en desacuerdo. Mira, No dije desde la eso, no Revolución dije Francesa, eso. No, 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 desde la no, no. Yo Revolución dije el Francesa, Estado. igualdad, Ojo, Amaya, libertad, fraternidad. La fraternidad no Amaya, la ejercita nadie. yo dije que el Estado no puede obligar a las personas a ser solidarias. Que es distinto a que no tenemos que ser solidarios. Yo, y la solidaridad parte por casa, obviamente. Uno tiene que preocuparse de la gente que trabaja en las empresas que tienen los empresarios, que un sueldo digno, condiciones dignas. Esa es la parte del cuento que tenemos que ver. Pero que te obliguen a ser solidario con lo que tú has construido para tu familia, para tus hijos, la verdad es que no estoy de acuerdo con eso. Bueno, Sí estoy de acuerdo en que revisemos las cosas que no se hacen bien y focalicemos los recursos que hoy día están mal gastados en lo que sí efectivamente nos va a convertir en una mejor sociedad. oye, un programa interesantísimo el que han protagonizado los estelares de día miércoles 9 de junio, Francisco Ibieta y Amaya Alves. Hoy día fue una versión más de esto que nosotros queremos hacer en nuestro espacio Estelares, aquí en Buena Costumbre, que es la confrontación de paradigmas, el intercambio de ideas, la capacidad de diálogo. Así es que agradecidos, creo yo, a nombre de los auditores y auditoras, los seguidores de nuestras plataformas, por la intervención de ustedes, Amaya y Francisco, y nos encontramos el próximo miércoles, si les parece. Muchas gracias a ambos. ¿Eh? Que Y estén ahí muy bien. hablamos Chao, Maya. de cómo nos fue en la elección de gobernación. Así De pues, gobernadores. que estén muy bien. Chao. ¿Ah?